Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentores Emprendedores, el podcast que te acompaña en tu camino como emprendedor. Como saben, cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. Y justamente por eso nace este podcast, con el objetivo de compartir con ustedes nuestros conocimientos y darles herramientas que los permitan llevar su negocio al siguiente nivel. Todas las semanas la comunidad elige el tema del que vamos a hablar en el podcast y esta semana eligieron el tema de la productividad, algo básico cuando somos emprendedores porque hacemos de todo un poco y necesitamos lograr resultados. Entonces, para este tema, elegí al mejor invitado del mundo mundial, Daniel Bonifaz. Dani es fundador de Cambista, la primera casa de cambios digital del Perú. Es un éxito, soy cliente fiel de Dani. Estrella, sí. Soy Black, soy cliente Black de Cambista. Y él comparte muchísimos tips de productividad en sus redes sociales. Él tiene una página donde también habla de negocios y emprendimiento como yo. Compartimos esta pasión por comunicar, emprender y sobre todo por sumarle a las personas de nuestra comunidad más, ¿no? Aportarnos en este ecosistema emprendedor que a veces es tan solitario y tan complicado. Así que no demoramos más la presentación de Dani. Dani, por favor, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos sobre ti. Gracias, Jimé, gracias. Linda presentación. Bueno, yo soy Daniel, emprendedor sobre todo en tecnología, Cambista, Flip, My Good Week, otras plataformas ahí que hemos creado. Ahora con un newsletter nuevo de negocios, se llama Hablemos de Negocios. Y nada, como dices, me encanta compartir lo aprendido. Creo que mi pasión de chiquito era enseñar. Si me hubieras dicho qué quería ser de grande, quería ser profesor. Y lo hago a través de redes sociales. Con razón lo haces tan bien, ¿no? Porque Gracias, creo sí. que algo que es muy importante en ti, ya lo que veo como una característica fundamental, es que logras explicar las cosas que pueden ser muy complicadas de una manera súper sencilla. Y en temas, no sé, de finanzas, cuando explicas este tipo de temas que las personas huyen, lo haces tan amigable y tan fácil y con esta herramienta que usa, que es su lapicero y su pizarra digital, porque es demasiado tech, Daniel. Sí. Y tú entiendes y dices, lo que no entendí un año en la clase de contabilidad y finanzas, lo entendí en 5 minutos en el reel de Daniel, sí. Me encanta que digas eso. Hay una técnica buenísima que se las recomiendo que lean, se llama la técnica de Feynman. Él dice que si no le puedes explicar algo a un niño de 9 años, tú no has entendido nada. Y me gustó mucho, tiene toda una metodología de enseñanza y tal cual. O sea, creo que la gente... Yo soy comunicador, entonces... yo en verdad le huía a los números y a las finanzas en general, pero creo que ahí está el reto, ¿no? Saber cómo transmitimos esas cosas que parecen complejas en cosas sencillas, porque al final el problema a veces termina siendo del maestro y no tanto del que no entiende, ¿no? Del alumno. Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Y por qué elijo invitar a Dani a este capítulo? Y es porque él, a mí una de las cosas que más me sorprenden de su contenido, porque yo lo sigo, soy su fan, es ver todos estos tips que nos da de productividad. A veces a mí como emprendedora hace ya 8 años a tiempo completo, pues te sientes como abrumado, ¿no? Sí. Hay tanto por hacer, tienes tantas ideas, tantos proyectos que sacar adelante, tantas ganas de que tu negocio crezca y dices, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Y a veces esta cantidad de proyectos nos abruman tanto que llegamos a procrastinar porque como hay tanto, no sabemos ni por dónde empezar, ni cómo priorizar, cómo decidir qué es lo más importante, qué estrategia utilizamos para que funcione. Entonces, él siempre da tips pero muy buenos, que son cortitos, fáciles de aplicar. Hasta, ¿sabes qué? Tengo un tip de Dani que me fascinó, que lo voy a compartir y ahí tú lo explicas un poco más, que es, oye, ¿quieres generarte un hábito de lectura? Entonces, no simplemente quieras leer todo el libro en una noche. Marca con tus post-its de 10 en 10 páginas y créate el pequeño hábito de todas las noches llegar a tu casa y decir, voy a leer hasta el siguiente post, que es la página 10. Y así, un libro de 200 hojas terminas en 20 días, ¿no? Entonces, yo dije, oye, qué buena la de Dani. Porque a veces terminar un libro súper largo, pues tú dices, uy, ¿cómo acabo? Es como un monstruo, ¿no? Al final, o sea, la idea era, ok, ¿en cuánto tiempo quieres terminar el libro, no? Y entonces, yo lo que decía en ese post, me acuerdo, era en una semana, ¿ya? Entonces vas a la página final del libro y divides la cantidad de páginas entre 7 días. Entonces, le pones como estos post-its
en esas cantidades de páginas. Entonces tú sabes que tienes que llegar sí o sí hasta ese día. Para acabar con el libro en una semana. Dependiendo, puedes extenderlo a un mes, pero en verdad el fondo de este tip es que cuando tú partes el proyecto en chiquito, ¿no? Porque y eso tiene que ver con el tema del emprendimiento, ¿no? Si tú ves el emprendimiento, tienes una idea de negocio, a veces no la empiezas porque crees que es una idea muy grande y dices, pucha, de acá tener eso, ¿no? Yo pensaba casa de cambio digital, imagínate sacar permisos, todas las cuestiones que tiene un proyecto tan grande, pero si lo partes en chico y avanzas literal 1% todos los días, como diría James Clear, vas a ser 37 veces mejor al final del año. Entonces, parte tu proyecto en varias cositas y eso es un buen tip para finalizar las cosas. James Clear ha escrito el libro Hábitos Atómicos. Librazo, mi favorito. Me voy a tatuar. Librazo. ¿Hábitos atómicos? O sea, me voy a tatuar la fórmula de 1 elevada a la 1.01 elevada a la 365 es igual a 37.7. Es que, ¿sabes qué? Eso es muy importante y creo que engloba un poco el tema del que estamos hablando hoy día, ¿no? Para ser productivo, lo que importa es que logres resultados, que logres las metas que te propones. Si tú no tienes un sistema que te ayude a organizarte para lograr estas metas y simplemente lo ves como un gran coso que tienes que hacer, pues ¿quién no se abruma, no? Totalmente. Entonces, entrando un poquito más al tema, Dani, que está súper interesante, cuéntanos un poco cómo es que decides entrar a investigar tanto sobre el tema de la productividad. No sé si tuviste alguna anécdota o algo te pasó. Y luego cuéntanos un poco también de qué tips o qué herramientas le recomiendas a las personas que nos están escuchando para que ellos vayan apuntando todo y puedan hacer todas las cosas un poco más sencillas, ¿no? Me encanta, mira. Yo en verdad te empiezo a hablar de productividad porque yo hablaba de negocios y hablo todavía de negocios, pero una de las cosas que a mí me encanta y siempre investigo es dos temas en libros y artículos, productividad y note-taking, o sea, toma de apuntes. Y me di cuenta que yo tengo déficit de atención. O sea, yo no hablo de productividad porque soy un experto en productividad. Yo hablo de productividad porque me gusta investigar, porque tengo el problema de déficit de atención. O sea, mi psicóloga me dijo, oye, no tengo el déficit de atención e hiperactividad, pero tengo las primeras dos, ¿no? Las primeras tres, perdón, palabras. Y dije, pucha, efectivamente me cuesta, a mí personalmente me cuesta terminar las cosas. Yo soy muy bueno arrancando y tú me dices, oye, armemos este proyecto y yo lo avanzo, pero continuarlo me es muy difícil. Me disperso rápido y quiero hacer otras cosas. Me di cuenta en el camino que no era un defecto, alucina, era una fortaleza. Y dije, voy a potenciar esa fortaleza. Por eso hoy en día ya lidero varios negocios más. Empecé cambista, creé el sistema y pasé al siguiente negocio y así. Entonces, lo mismo hago con mi propia vida, es cuál es el sistema que me permite a mí no confiar en este déficit de atención. O sea, al final tengo que ser humilde y aceptar que no tengo la capacidad, por ejemplo, de acordarme de las cosas. Si tú me dices ahorita, no sé, los que nos están grabando, ¿cómo se llaman? Mañana no me voy a acordar. Me olvido de todo. Entonces, tengo que crear un sistema, una especie de segundo cerebro, en donde que yo confíe al 100%, que sea ese sistema que, ok, vienes a mí, yo me voy a olvidar, pero acá está mi sistema en el que confío. Y que me va a dar la data que necesito en el momento que necesito. Exacto. Excelente. Eso para mí es todo. Y creo que yo estoy obsesionado de crear ese segundo cerebro. Y de hecho tengo todo un sistema. Yo soy bien techie. Creo que este sistema que yo uso no solamente aplica a gente de tecnología y que se descarga apps por todos, sino que puede servir para gente que maneja una agenda. Creo que te encanta a ti tu agenda escribir. Me encanta eso. Y creo que este sistema funciona para ambos. Y eso es lo que me apasiona, leer sobre eso, contar, darles tips. Qué bueno, algo que rescatas, que creo que es más allá del tema de la productividad, súper importante, de cómo él descubre una debilidad, ¿no? O algo que tenía ahí que lo podía ser como frenarlo, pero en vez de decir, pucha, qué mal, no voy a poder porque soy esto, me encontró la manera de darle la vuelta y tenerlo como una oportunidad de mejora y para sacar algo que puede terminar siendo un negocio increíble porque va a poder ser un sistema que todas las personas que nos identificamos contigo lo utilicemos, ¿no? Exacto. A mí también me pasa mucho que me disperso, pero porque soy hiperactiva. Entonces, yo estoy aquí y si ya me tienes mucho rato en lo mismo... Chao. Ahorita te vas. Ya, ahora me llaman por ahí me está avisando Katy que tengo que ir a ver una cosita con ella y encuentro la manera de salir, ¿no? O a veces quiero estar en mucho al mismo tiempo y también yo detecté que eso no era positivo si quería ser productiva, porque
empezaba a tener mucho multitasking y para mí en un inicio decía, pero está súper bien ser multitasking porque, o sea, puedo acabar 1000 cosas a la vez. Y después me di cuenta, en verdad, ¿es cierto? ¿Estoy haciendo muy bien eso que quiero o estoy como que simplemente tachando pendientes pero no dándoles la importancia y el pensamiento y el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante si encontramos algo que no tenemos por naturaleza propia, ver qué podemos usar y de quién apoyarnos o de qué herramientas apoyarnos justamente para poder sacar adelante todo lo que queremos, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, ¿cuáles son para ti las herramientas que más te han ayudado para poder lograr? No sé si, por ejemplo, tú y yo compartimos Notion, ¿no? Ambos usamos Uso Notion. Notion desde colaborativo, o sea, con mi equipo. Con tu equipo de trabajo, Sí. o sea, para Cambista. Para Cambista y para los otros proyectos. ¿Y tienes algún tipo de otra herramienta que Uy, tú un digas, montón. ya, cuéntanoslas todas, por favor, porque yo lo voy a apuntar acá para también dejárselo a la comunidad al final? Buenazo. Lo que pasa es que hay dos cosas que uno siempre captura en el día a día, ¿no? Ok. Unas son tareas y Ok. otras son notas, que son cosas distintas. Ok, Las tareas son cosas que tienen un inicio y un fin, ok, o proyectos, ¿no? Las tareas están dentro de grandes proyectos. Y las notas son cosas que, no sé, alguien dice un dato interesante y tú dices, qué interesante ese dato, me lo quiero apuntar, pero no es una tarea. ¿Entiendes? Entonces, para ambas tengo aplicaciones. ok. Entonces, para tareas, empecemos. Para tareas, yo uso Dame Things. así 3 que tú digas increíbles. O sea, yo todas mis tareas las hago en Things 3. Ok, ¿cómo se escribe esto? Cosas Things como en inglés. cosas, ok. 3. 3. Es una aplicación que es un solo pago, o sea, la compras creo 30 soles. Ok. Y sincroniza con todos mis dispositivos, el iPad, la computadora y mi celular y el reloj también. Ajá. Y es buenísimo porque es como un sistema de tareas donde tú manejas tus proyectos, los proyectos los manejo en áreas, estas áreas, ahí yo voy poniendo todas las tareas que tengo pendientes, tienen como que porcentaje de cuánto completas esas tareas, pues tiene recordatorios, tiene un montón de cosas, widgets, hay varias aplicaciones de tareas. Esa es parecida a Todoist, por ejemplo. Sí, Todoist es buena también. Es buena. Yo Sí. usaba Todoist, pero me pasé a Things Ok. porque tiene una serie de atajos muy bacanes, mucho más, para mí, más efectivos que Todoist. Y sí, eso es lo que uso de tareas. Solamente tareas y proyectos es Things 3. Esa es la única. Ok, igual, entonces, como en pequeño resumen, nosotros recomendamos que hemos usado Things 3, que es la de Dani, Todoist, que es buenísima, Buena. y Notion también la pueden Como explorar. tareas El único también. problema que tiene Notion es que es solo en inglés, ¿no? Solo en inglés. Pero es muy buena también para los equipos y para poder organizar tus tareas del día a día. Otro hincapié que quiero hacer en un dato que dio Dani hace un rato que es muy importante es dividir la tarea en pequeños proyectos para que sea mucho más fácil llegar a la meta, ¿no? Entonces tú tienes este gran objetivo que dices, no sé, me invento, voy a lanzar un podcast, ¿no? Entonces, ok, ¿cuáles son los pasos o las pequeñas tareas que tengo que hacer para poder lograr Exacto. esta meta final? Exacto. Tengo que evaluar proveedores que tengan el sistema para grabar un podcast, o tengo que evaluar el costo de los equipos, o tengo que investigar cuáles son los mejores equipos para grabar, tengo que decidir cuál va a ser el brief de mi podcast, tengo que, ¿no? Entonces, todas esas cosas las vas poniendo y armas un plan, y luego que tienes este plan con las tareas, ¿tú cómo priorizas las tareas? ¿O cómo decides a qué darle más peso, qué no? ¿Cómo haces para no cargar con la culpa de, oye, Eso es pero no he importante. terminado, pero Sí. qué ha pasado, ¿no? Cuéntanos un poco ahí. Hay algo importante que me has hecho recordar y es que las tareas y las notas, que son las que tú tomas cuando se te van ocurriendo, a veces en la ducha, en cualquier lado, hay dos características que quiero decirles. Una es que son mensajes que tú le mandas a tu yo del futuro. Ok. Entonces, tú en ese momento se te ocurre la tarea, uy, verdad, tenía este pendiente, ¿no? Ajá. Ahorita tengo que ir, por ejemplo, ahorita a comprarle un regalo de amigo secreto antes de irme a Chosica. Ajá. Entonces yo lo tengo ahorita apuntado. Esa tarea tiene que tener un contexto y ese contexto es el proyecto. A Entonces, ver. cuando las tareas están fuera de un proyecto, van a ser difíciles que el yo futuro las identifique como Como parte de importantes, algo. como parte de algo. Entonces, si tú le das un contexto,
es vendedor ¿Y para cuál es ese tu yo contexto, futuro. por ejemplo? En casos de proyectos, que son dos tipos, ¿no? Las tareas van en proyectos específicos que tienen inicio-fin. No sé, sistema de recomendaciones de Cambista. No sé, malla de contenido de Flip, malla de contenido personal. Como que son proyectos que tienen inicio y fin. Las notas van dentro de áreas que no necesariamente tienen un inicio o fin. Por ejemplo, familia. La familia no tiene un inicio o fin. Eso es una nota. Un área puede ser Salud mental. Vida saludable o salud mental. ¿Mañas? Un área un proyecto, por ejemplo, puede ser... Un área puede ser vida de papá. También es otra cosa. Con todos los tips que voy encontrando, pum, lo pongo ahí. Las notas van en áreas y las tareas van en proyectos. Son los contextos. Perfecto. Y la segunda cosa que quería decirles es que uno tiene que encontrar una forma rápida de capturar ideas, de capturar esas cosas que se te vienen a la cabeza o que estás leyendo. Consumimos demasiada información. Leí que... Nos bombardean de información todo el día. Leemos... si hacemos un símil con la realidad, leemos 137 periódicos enteros al día. ¿Qué? Por la cantidad de... O sea, como se ha democratizado la información y todo está al alcance, exacto. Entonces tú tienes que ver todos los lugares donde entra información. Entonces tú tienes que también ahí priorizar, ok, qué capturo y qué no. Para eso tienes que tener una forma de captura rápida. Yo uso Notes como captura rápida. Sí, yo también. Y de ahí la organizo. Yo también. Entonces, eso sí o sí tienen que tener para que no se te escapen las cosas. Primero, yo soy muy igual a ti en ese sentido de que tengo mis notes del teléfono y por ahí que escucho que alguien recomendó un libro y tengo mi título en mi note que dice libros, ¿no? Entonces voy y un bullet point más aparece el nombre con el esto. Entonces cuando voy no sé, a Crisola, donde fuera a comprar, hago mi lista, marco check en los que ya compré, Increíble. me faltan, ¿no? Pero cuando terminas de este notes, bueno, ¿qué es lo que hago yo a nivel de la chamba? Nunca me había organizado así a nivel proyectos, ¿no? O tener como familia. Tú eres el nivel de organización extremo. Yo sí. lo tengo en Notion, sí lo tengo, ¿no? Como mis pendientes comercial, The Real Deal Blog, y lo voy creando por grupos, más que nada por áreas de trabajo. Pero cuando ya lo pusiste en tus notes, luego ¿a dónde la pasas? Perfecto. Yo tengo un sistema que se llama PARA. Proyectos, áreas, recursos y archivos. ¿Ya? Entonces, si tú ves mis notes, si tú ves todo lo que yo tengo, los tags, los famosos tags en mis aplicaciones de notas, están divididos en esas 4 cosas. Todas las tareas van en distintos proyectos. Todas las notas van en distintas áreas. Que tengo, ¿verdad? 5 áreas. Para. Esta es una metodología de Tiago Forte de su libro Building a Second Brain. Buenazo el libro. De ahí sale el segundo cerebro que quiere crear Dani. Exacto. Building a Second Brain de... Tiago Forte. Entonces, en esta figura del para tenemos proyectos. Proyectos, que son... tareas con inicio son y fin. un cúmulo de tareas que tienen inicio y fin, ¿no? Hay proyectos que están activos y proyectos que ya terminaste. O que quisieras hacer. Correcto. Luego entonces tú vas determinando las tareas para esas cosas, para esos 3 tipos de proyectos. Luego tenemos áreas. Estos grandes espacios. Ámbitos de tu vida que no tienen un inicio o fin. Ajá. Vida saludable, conocimiento, familia, trabajo. Lectura, exacto. Que es R. R es recursos. Recursos son los temas de interés que a ti te vacilan. Mis temas de interés, yo ya los tengo identificados. Toma de apuntes, productividad, negocios, startups, lectura, temas de interés. No sé, si te gusta derechos humanos, productividad. Liderazgo. Entra en ese hashtag productividad. Entonces yo todo lo organizo dependiendo de esto. ¿Por qué? Porque eso hace que veas el conocimiento como un proyecto. Entonces tú sabes que el conocimiento, por ejemplo, de historia, que es dentro de recursos, todo lo que venga de historia interesante, algo que leí de la Segunda Guerra Mundial, ¡ping!, lo meto ahí. Entonces tengo todo un lugar donde veo toda la historia junta. Esa es la tercera. Y la cuarta es archivos, que son cosas que ya no voy a usar. Por ejemplo, el archivo de mamá primeriza del primer año de mi esposa, ya no lo uso. Pero cuando tenga un segundo hijo, probablemente tenga que consultar esas notas. Entonces las tengo en archivados. Son 4 que en verdad
creo que es una metodología que muchos ya la hacen sin saber que hacen esa metodología. Tú lo has hecho así. Claro, yo lo hago así sin tener, no tan extremadamente bien organizado y dividido con áreas y recursos y formatos, pero claro, o sea, lo tengo dividido por, ok, este era mi proyecto y dentro de mi proyecto le meto subproyectos como para organizarme y cuando ya sé que me voy a enfocar esta hora y media en el blog, me meto al Notion, a la pestaña que dice The Real Deal y veo qué tengo que hacer, ¿no? Que eso creo que también es muy importante, hablando del tema de la productividad, que acá Dani nos ha compartido como que un masterclass y les recomiendo seguir ¿cómo se llama? La metodología para. La metodología para, acá le estamos compartiendo con ustedes, pero creo que algo muy importante también es saber cómo dividir sus tiempos, ¿no? Sí. Porque eso también, si eres una persona que quiere tener varios proyectos, por ejemplo, Daniel tiene varias empresas, aparte tiene una marca personal, yo también tengo una marca personal, una empresa, vida familiar, ¿no? Distintas cosas que pasan el día a día, y si no te organizas y tienes claro, ok, yo le voy a dedicar tanto tiempo al día o a la semana a este específico proyecto, termina pasando que se te fue el día haciendo 1000 cosas y terminas dejando para después estos proyectos que en verdad son importantes y que finalmente te motivan porque ves, oye, una vez que lo terminas o que lo empiezas, es como, oye, no era tan difícil, ¿no? Sí. Se podía. Este podcast, yo lo quiero hacer hace... No sé, ¿cuánto tiempo estamos hablando de que iba a crear un podcast? Un año y medio, pero por no organizarme, no sentarme, no tener un momento de salir un ratito del día a día y decir, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que sea el podcast? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿Qué existe en el mercado de opciones? No estaríamos ahorita sentados, pero una vez que empecé, dije... Oye, ¿sabes qué? Esto era más fácil de lo que pensaba. Voy a ir tareita a la vez y hoy estamos aquí grabándolo y haciéndolo realidad gracias a Sumato Brands. Pero sí, o sea, dinos tú cómo haces para saber cuánto tiempo dedicarle a cada tarea, te organizas en calendar. Un poco esto también que hasta tienes recordatorios de alarmas que te suenan cada 2 horas en tu celular. ¿Ya? No, tres alarmitas. Okay. Tengo 3 alarmitas que me recuerdan quién quiero ser. O sea, para saber que... O sea, una es maestro de negocios sencillo e inspirador, humilde, sencillo e inspirador, que es a las 9 de la mañana. Más o menos a las 4:30 suena persona saludable y deportista, porque voy al gimnasio o hago algún deporte. Y en la noche, padre de familia ejemplar y toda la cuestión cariñoso, comprometido. Entonces, me recuerda como que dónde estoy y quién quiero ser. Pero como que son simplemente que están ahí, señales. Pero mira, muy bien, porque si eso te lo recuerdan todos los días, finalmente, inconscientemente, ya cada acción que haces en tu día a día la alineas a esta meta o a este propósito que tienes, ¿no? Porque inconscientemente te sonó tu alarmita, puede ser que la viste, la pagaste, ok, pero leíste. Sí. Quiero ser maestro, emprendedor, tal cosa. Entonces, si acá a una hora... estás en la indecisión de qué proyecto hacer o qué tarea empezar, bueno, ¿cuál es la que va alineada a mi propósito, a la persona que quiero ser? 100%. O sea, creo que ahí empieza todo, en la identidad. Antes de tú saber, justamente el gran problema de la priorización es que no sabemos qué queremos. Exacto. Entonces, si es que queremos todo. Y queremos todo. Entonces viene una oportunidad y la queremos coger, ¿no? El otro día, no sé, me invitaron a un proyecto de no sé qué cosa, de una agencia, y como que es difícil decir que no. Pero si es que sabes realmente qué quieres y quién está alineado a esas... Warren Buffett hacía una figura bien bacán. Warren Buffett agarraba y decía, ponte 20 proyectos, resúmelos en 10, vuélate 7 y quédate en 3. Y al resto dile que no. Y lo mismo también, eso es algo que justo quería hablar. Él decía que lo que diferencia a los buenos empresarios de los empresarios súper exitosos es que los empresarios súper exitosos saben decir que no. 100%. Y saben priorizar y saben ver qué es lo que realmente va a sumar y importa hasta esa visión o esa meta que tienen, ¿no? Y para nosotros, a mí me ha resultado muy difícil decir que no mucho tiempo en mi vida. O sea, te invito a esto, pero acompáñame en esto, pero es esto, pero me ayudas en esto, pero ¿qué tal si te involucras también en esta otra área de la empresa? Ya, sí, y de pronto llegaba un momento en el que era, ¿qué no hago? Podías. No puedo más, o sea, son las 7 de la noche y no he almorzado porque dije que sí a todo lo que me pidieron, ¿no? Y finalmente no era productivo. Obvio, terminas viviendo para la prioridad de los demás. Exacto, ese es el problema. y no para las tuyas. No para las tuyas. Por eso es importante saber quién eres, qué es lo que quieres conseguir, y después de eso todo parte de la identidad, como decía James Clear, todo parte de la identidad, y de ahí viene ya qué vas a priorizar en tu vida, ¿no?
Y a eso le añadiría algo que dijiste bien bacán, que son, en verdad, los 2 tips de productividad más importantes que me han dado en mi vida son esos. Una es, todo cambio viene de la identidad y en base al propósito y eso haces las cosas. Y 2, hay que ganar. La productividad consiste en entrar en un flow interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú ganas esta batalla, estás grabando un podcast, va a ser más fácil que hagas el segundo y que el tercero y que el cuarto y que el quinto. Entras en un flow. Entonces, lo que tú tienes que hacer constantemente para vencer el síndrome del impostor, esa voz que te dice no lo vas a lograr, procrastinas las cosas. En verdad, la procrastinación es un miedo o una falla de autoestima, una falta de autoestima de que no vas a poder conseguir lo que te propones. De pensar que no te va a ir bien o que va a ser muy difícil. Correcto. Pero cuando vences una pequeña batalla, ese 1% que hablábamos, ya le dices a ti mismo, oye, puedes, haz el siguiente, y haz el siguiente, y haz el siguiente. Entonces, a veces los emprendimientos son así, el negocio es así. Cuando empiezas avanzando un poquito, vas agarrando y de la nada te das cuenta que vas facturando $1.000.000, ¿no? O sea, pero a lo que ves que poco a poco te vas diciendo a ti mismo, gana. Exacto. Y si ganas, tienes o sea, de verdad, por eso y ahí viene la priorización. Hay un libro también que son de los creadores de Gmail que se llama Make Time. Make Time. Buenísimo. Okay. Lo que ellos dicen es que frente al problema del síndrome del impostor, y frente a la cantidad de to-do list, de tareas, perdón, de to-do list que tenemos que hacer, lo que ellos dicen es, ponle un highlight a una y enfócate en ganar esa. De 1 a 3 tareas, si quieres. Y el resto las tienes ahí. Pero tú llegas al final del día, o sea, ¿y cómo priorizas? Tú tienes que preguntarle a esa tarea, ¿qué me gustaría haber logrado hoy? ¿No? ¿Y con qué me sentiría orgulloso llegar al final del día habiendo logrado? Esa tarea la subrayas, ¿ok? Que tiene que estar alineada a tu identidad y toda la cuestión. Y la haces primero en el día. Una vez que tienes eso, ya el resto puedes ir haciendo las cositas, que normalmente suelen ser las tareas que son importantes de hacer, que son normalmente un poquito más largas, que requieren un trabajo de concentración, ¿no? Pero sí, eso es básicamente. La priorización viene en base a esa pregunta que te haces al final del día. Si yo le digo a alguien, oye, si alguien me pregunta qué es lo que has logrado, me encantaría decirlo con orgullo, claro. ¿no? Eso es lo que tienes que subrayar y a esa tienes que enfocarte. Me parece muy, muy importante. Y ahora, como para ir cerrando, quiero que compartas con las personas que nos están escuchando cómo haces para no sentirte culpable, porque algo que me pasa a mí mucho es que hay días en los que yo siento que necesito estar fuera de la oficina justamente para que la estrategia, la creatividad, todo lo que quiero plasmar y en verdad definir tareas, necesito un espacio para mí, 100%. sola, fuera de la locura del día a día en la oficina. Pero tengo una cosa que ese día digo, pero no he ido a la oficina. ¿Cómo estarán mis chicos? ¿Qué estarán pensando? ¿Creerán que estoy de día en el spa y no estoy haciendo nada? Otra cosa que me pasaba muy, muy frecuentemente era, yo nunca pensé que esta marca personal de The Real Deal iba a ser como algo tan que me apasione tanto, que en verdad le quiera dedicar tanto tiempo de mi día y de mi vida a esto. Y en un momento empecé a sentir, oye, pero ¿qué es más importante? Claro, ¿Mi blog o mi empresa? ¿Y cómo hago también para que mis socios no piensen que yo quiero dejar la empresa porque quiero el blog, pero que entiendan que para mí es un todo de como yo como persona creciendo y sintiéndome mejor y más empoderada? Y esto se replica también en mi negocio, ¿no? Exacto. Entonces, pero tenía mucho esta idea de este síntoma de culpa, de por qué no, pero yo a ti te veo pues corriendo tabla, generando negocios, haciendo nuevas empresas, siendo un papá, paseando a tus perros, llevándolos al veterinario, y todo es como se va multiplicando y va creciendo. Entonces, no sé, ¿cómo has hecho esto? Que si en algún momento te has sentido como yo. Siempre, ese es mi secreto, me siento así siempre. Es como Hulk. Claro. Mira, yo creo que, o sea, un mentor mío me dijo una vez, me ofrecieron una chamba, ¿ya? Hace relativamente poco. Una chamba power, en un unicornio latinoamericano. Y dije, wow, era una posición que tú decías loco. Y lo loco era que me decían, Daniel, vas a seguir pudiendo crear contenido, no pasa nada. Simplemente tendrías que, o sea, mantenerte como socio de tus otros proyectos, pero sí renunciar a ser gerente de cambista. Ok.
o sea, Pero es tu bebé. era mi bebé. Es tu hijo, es mi bebé. Capista. Entonces me ofrecieron eso y no voy a negar que sí lo pensé. O sea, lo conversé con mi esposa, dije, oye, amor, esta es una oportunidad interesante, déjame pensarla. Y lo conversé con mi mentor. Mi mentor me dijo algo que me fregó. Me dijo, Daniel, si yo te doy toda la plata que necesitas para vivir, te la doy. ¿A qué te dedicarías? Y yo le dije, bueno, a enseñar. A enseñar, leer y enseñar. Eso es todo lo que quiero. Ahí tienes tu respuesta. Y dije que no. ¿Por qué? Porque efectivamente voy a ir a una empresa, probablemente me pongan métricas, tenga que hacer toda la cuestión, tengo que responder a una persona, pero lo más valioso para mí es, ok, ¿qué es lo que quiero como el propósito de lo que quiero? Y como tú dijiste, verlo integrado. Al final, unos inversionistas de Cambista también me dijeron, Daniel, estás dedicándole mucho tiempo a crear contenido, de repente estás desenfocando. Oye, agarré y le dije, sácame todos los cupones de BZ 2022 que han usado. Es que exactamente. Vi la gráfica y dije, hermano, no se opone. Yo uso cupón DBZ DBZ 2022 en Cambista, 2023 chicos, por favor. Ahora el nuevo. No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces nosotros mismos somos nuestros propios críticos, ¿no? Y nos juzgamos. Y cuando yo también empecé a sentir esta culpa en el directorio, cuando me lo dijeron, les dije, oiga, pero... O sea, King Cronuts tiene una comunidad de 62,000 personas en Instagram y mi marca personal ha creado una comunidad de más de 114,000 personas que están escuchando de King Cronuts gracias a que yo soy la cara de King Cronuts. 100%. Entonces, no podemos creer que son proyectos separados y cosas separadas, ¿no? Hay una estadística, de hecho, en Estados Unidos la hicieron, de en promedio, ¿cuánto más rápido crece una marca personal que una marca de empresa? Exacto. 16x. 16 veces más rápido. Entonces, al final, lo que tú estás haciendo con tu marca personal va a recaer sobre otros proyectos e incluso en algunos proyectos futuros que tengas de cualquier cosa que se te ocurra. Exacto. Y que estén relacionadas a ese propósito, ¿no? En mi caso, ponte, Cambista, cambio de dinero. Flip, inversiones. A mí me encanta el tema financiero, inversiones. My Good Week, productividad. El newsletter Hablemos de Negocios, me encanta enseñar y quiero enseñar de una manera que cree un sistema donde yo tampoco esté presente. O sea, creo que a mí otra frase que me gusta es CEO of nothing, chairman of everything, ¿no? Ajá. Que es, o sea, yo tengo que ser el más prescindible de este proyecto. Entonces, mi obsesión es cómo lo logro. Al comienzo no, al comienzo estoy metido en todo. Pero siempre estoy pensando ya cómo hasta llego a un punto en el que esto funcione solo y que continúe cuando yo esté muerto. Eso para mí es como que mi obsesión. Esa es la clave del éxito, porque si no, no es escalable. Exacto. Eso es, o sea, si un negocio va a depender únicamente de ti por siempre, no es escalable. Entonces tú tienes que ver la manera y nuevamente la palabra clave que hemos hablado con Dani a lo largo de todo este capítulo, sistema. Crear sistemas, crear estructura, ver la manera de que tú puedas crear un sistema que permita que las tareas se sigan haciendo, que se puedan seguir controlando, que se puedan seguir multiplicando, ¿no? Y ustedes siempre, este no es solo para ustedes como emprendedores, sino cómo también ayudar a sus equipos, en el caso de que ya tengan equipos en sus empresas, a ser más productivos. Denle todos estos tips. A ver, voy a hacer un pequeño resumen ahorita de todo lo que hemos conversado, ¿no? Perdón, que lo que quería decirte era que ese sistema, o sea, es que hay algunas personas que creen que tienen que tener un sistema perfecto desde el día uno. Ah, no, se mejora todos los días. Se mejora todos los días y una característica importante es que siempre tienes que constantemente medirlo. Por ejemplo, en el caso, por eso creé My Good Week, porque la tarea esa que te digo que es el highlight, la agendo en mi calendario, en algún lado de mi calendario. Eso de ahí, luego lo traqueo con My Good Week y voy midiendo, oye, ¿a qué le estoy dedicando tiempo de mi vida? Y a veces uno tiene que revisar su semana y decir, ver tu calendario y decir, ¿a qué le he dedicado mi tiempo? Hay un tip que me encantó, que no lo hago, pero me encantó, y es que cuando alguien revisa su semana, a estas tareas que te has agendado en tu calendario, reuniones, etcétera, les pones 3 colores. Rojo cuando es algo que no, o sea, que literal no te aportó en nada a tu vida. Amarillo para las tareas que ya sí tenías que hacerlas, pero las podrías haber delegado. Y verde las que son realmente las importantes. Entonces vas midiendo tu semana y dices, ¿cuánto verde hay en tu semana? ¿Cuánto me sumó? ¿Cuánto me sumó las tareas que hice? ¿No? Entonces al final la idea es que tú al comienzo vas a hacer todo rojo probablemente. Sí. Y un poquito amarillo, ¿no? Poco a poco ir migrando a verde. No lo hago todavía, pero básicamente cuando uno revisa su semana ve, oye, ¿a qué le estoy dedicando tiempo y a qué debo decirle más no?
¿no? Porque decir no es decir sí a lo que más quieres, ¿no? Estaba buscando aquí, bueno, yo no lo hago en las cosas que me han sumado en la vida, ¿no? Pero lo que hago yo es dividir mi calendario con colores en tareas según las áreas que tengo. Entonces Excelente. tengo un color para King Cronuts, un color para The Real Deal y un color para mi vida personal. Y de pronto me doy cuenta, no tuve vida personal. ¿No? Exacto. Esas son las preguntas que te tienes que hacer. Pero ahí cuando te das cuenta qué priorizo, ¿no? Así es. Y digo, bueno, la próxima semana tendré que tener un poco menos de reuniones, salir un poco más temprano del trabajo, porque también si yo no estoy saludable mentalmente y no me siento contenta, no puedo ni siquiera gestionar nada en la empresa, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, un poco para ir cerrando en los apuntes que hemos hecho acá, ten clara tu identidad para saber qué son las cosas que te aportan valor a ti en tu vida y que quieres hacer y que son proyectos muy importantes y que son, o sea, cosas que no quieres dejar pasar. Cuando tienes claro a dónde quieres llegar, ten tu proyecto, ¿no? Y divídelo en pequeñas tareas que puedas ir avanzando, aunque sea una al día. No te abrumes si no avanzas 10, haz una al día, pero que te des cuenta que estás avanzando, porque como justamente nos decía Dani, es como un efecto multiplicador. Empiezas una, te das cuenta que era más fácil de lo que creías, te vas a la siguiente, y así en un abrir y cerrar de ojos, de pronto culminaste la tarea y te sientes súper bien empoderado para empezar la siguiente. Ten obviamente herramientas que te ayuden, como las 3 que hemos recomendado nosotros, que es Thinkstress, Todoist o Notion, para que puedas tener una claridad de las cosas que tienes que hacer y sobre todo si puedes medir el porcentaje de cumplimiento de la tarea, como para que también funcione como un motivador para ti y que tú digas, oye, ¿sabes qué? Quiero avanzar un poquito más rápido, o estamos bien, o qué estoy completando, estoy procrastinando o no. Me encantó el sistema que ha creado Daniel, me parece genial. Dividan en estos gestores de tareas proyectos, áreas, recursos y archivos. Ya sabemos que proyectos son tareas que tienen un inicio y un fin que ustedes pueden ir midiendo y viendo qué tienen que hacer para lograrlo. Áreas son cosas importantes para ustedes en su vida, familia, vida saludable, lectura, historia, ¿no? Lo que les guste, y vayan a ir poniendo ahí la data notas de las notas que encuentran dentro de cada esta área. Luego tienes recursos, que son sus temas de interés, ¿correcto? ¿Cuáles son todos los temas que te apasionan? No sé, liderazgo. Cada vez que escuchas algo de liderazgo, apuntas. Recursos humanos, por ejemplo. Hoy día, en tu área de recursos, vas a tener esto que se llama productividad y vas a apuntar todas las cosas que te hemos dicho hoy día para que ya sea un recurso para ti. Y archivos, cosas que te sirvieron en su momento, pero que quizás ahorita ya no vas a usar, pero están ahí en el fondo de tu cabeza. También aprende a decir no para que puedas realmente dedicarte a lo que importa. Y te hemos recomendado, bueno, Dani te ha recomendado un par de libros, uno que se llama Building a Second Brain de Tiago Forte y Make Time de los creadores de Gmail. Así que, no sé, Dani, si tú tienes algo más que le quieras recomendar a los chicos y ya también para ir cerrando y despidiéndonos y agradecerles por habernos escuchado. Sí, no, creo que otro podcast, porque sí es un tema bien largo, que hemos hablado más de las tareas, pero no de las notas. Pero las notas es un monstruo, así que conversamos en otro podcast. Vamos que me invites. A hacerlo de todas maneras. Igual, lo que en verdad me quedo con los 2 tips principales, que de lo que se trata es descubrir qué es lo que quieres, quién eres. En verdad, mucha gente no sabe qué quiere. Y en base a eso priorizar y cada vez más decirle que no al resto. Y lo segundo, gana siempre, constantemente. Y dile a ti mismo que eres capaz de hacer las cosas, ¿no? Eso, y ya nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Dani, por habernos acompañado. De verdad que yo, o sea, si ustedes saben una anécdota, cuando creé The Real Deal hace 4 años. Fue una de las primeras entrevistas. ¿Sí? Yo creé The Real Deal pensando, y miren cómo todo regresa, ¡Qué bestia! ¿No? Y yo quería compartir conocimiento con la comunidad de emprendedores de Perú y el mundo. Sí. Entonces dije, pero ¿quién soy yo para ir a compartir solo yo mis tips, ¿no? O sea, ¿a quién le he ganado? Yo quiero que sea en conjunto con emprendedores que yo admiro también. Entonces, esto empezó como, The Real Deal empezó como un canal de YouTube, ¿no? Donde yo entrevistaba a emprendedores. Con tu celular. Iba con mi camarita, con mi trípode, ponía mi celular y lo entrevistaba. Entonces,
Entonces yo dije, oye, los chicos de Cambista le están rompiendo. Y mi primera entrevista, ustedes se meten a YouTube, El último, sí, el primer videito. con Dani, ¿no? Con Paulo, ¿no? Entonces, contigo y con Paulo. Ya tenemos una cantidad de años conociéndonos y sobre todo que hemos compartido mucho el mismo rubro, la misma área, los mismos temas. Así que es súper interesante darme cuenta cómo, miren, eso para mí era un propósito. Si bien empezó en un formato que Claro. no entendía bien cómo manejarlo, hoy se ha podido materializar en un proyecto real que es este podcast, y tener a Dani de nuevo acá Qué es loco. súper chévere para mí. Así que nada, muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Lo esperamos en el nuevo capítulo de la próxima semana de Mentores Emprendedores y les mando un besote. Un abrazo. Chao, chao. No quería dejar de agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast. Sumato Brands con la producción y Comunal con el espacio. No se olviden de suscribirse al canal y compartir este capítulo con las personas que crean que lo pueden necesitar. Nos vemos la próxima semana.